a presentar al doctor Adaro, que es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, vicepresidente segundo de la Junta Directiva de Reflejar, miembro del Comité Académico de la Academia de Intercambio y Estudios Judiciales. Es abogado de la Universidad Nacional de Cuyo, diplomado en Economía Política en la Facultad de Ciencias Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, especializado en Derecho Bancario, en Derecho del Trabajo, en Seguridad Social, maestrando en la Maestría de Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral. Entre sus antecedentes docentes fue adscripto a la Cátedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, profesor titular de la Cátedra Régimen Legal de la Pequeña y Mediana Empresa, profesor titular de la Cátedra Legislación de la Seguridad Pública, profesor adjunto de la Cátedra Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Entre sus antecedentes laborales, que son numerosos, voy a destacar que fue asesor jurídico en la Asesoría de la Mujer de la Municipalidad de General San Martín, a cargo del Programa de Violencia Familiar y Defensa del Consumidor. Fue subsecretario de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Mendoza, ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos en la provincia de Mendoza en los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Ha realizado numerosas publicaciones y artículos y además fue director del Centro de Capacitación y Profesionalización a cargo del programa Proyecto Joven para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Bueno, los dejo con el doctor Adaro, conferencista. Muy buenas tardes. Yo voy a pedir autorización para bajar. ¿Cómo estamos? Último tirón de la tarde. Y como miembro de Reflejar, quería hacer varios agradecimientos. En primer lugar a la Junta Federal de Corte, en la persona de su presidente, por el apoyo a Reflejar y a este Congreso, al Superior Tribunal y a cada uno de sus miembros de la provincia de Misiones, a nuestro presidente también, y fundamentalmente a todo el equipo de Misiones, porque me parece que a esta hora del día, ya terminando la tarde, y de las excelentes exposiciones que han habido hasta ahora, y aclaro hasta ahora más no me hago cargo, creo que ya podemos decir como miembros de Reflejar que estas jornadas han sido un éxito. Mañana sin duda van a haber los talleres, el intercambio, que son muy enriquecedores, pero ya podemos decir hoy que ha sido un éxito, y quiero en lo personal y todos los miembros de Reflejar agradecerle a todo el equipo el esfuerzo, la atención y la capacidad con los que nos han recibido. Bueno, cuando estábamos organizando este congreso, que el primer planteo fue en base a la gran necesidad que hoy hay de capacitarse y de abordar los nuevos cambios legislativos que han habido, fundamentalmente el Código Civil y Comercial, democráticamente, ya hoy fue denunciado públicamente por la doctora Gladys Álvarez, democráticamente César Santiago me dijo, vos hablas del juez formador, y yo democráticamente como buen marinero dije, bueno, deberé hablar del juez formador, digamos. Básicamente en esto voy a intentar hacer algunos aportes, algunas reflexiones y también, ¿por qué no?, como les decía el año pasado en San Juan, formular algunas preguntas. A mí me gusta decir esto último. Tengo un amigo artista, un escultor que hace talla directa en piedra, y como ellos están en este estadio onírico de reflexión, alguna vez me dijo, y a mí me gusta decirlo cada vez que tenemos alguna charla de capacitación, que a veces es más difícil que encontrar respuestas, formular buenas preguntas o formular preguntas que nunca nadie se ha hecho. O sea, la formulación de las preguntas implica todo un nivel de esfuerzo cognitivo, intelectual y motivacional, que probablemente también es un esfuerzo cuando uno hace capacitación, y este es el planteo para nuestros queridos amigos de las escuelas judiciales, también como un modo de capacitación y de formación. Ahora vamos a ver. En una primera instancia de esta charla voy a intentar, antes de hablar del juez formador, plantear el tema de liderazgo. Les permito que no pueden discutir después, no va a aparecer una charla de estas empresas de venta de productos por catálogo, esto no es ni Essen, ni Tupperware, ni Avon,
pero me parece que muchas de las técnicas que usan esas empresas para la motivación, para las técnicas motivacionales de equipo y de formación, me parece que son importantes, sobre todo la visión del liderazgo. ¿Qué quiero plantear inicialmente como Poder Judicial y a las escuelas judiciales? No hay ninguna organización humana, del carácter que sea pública, privada, empresarial, cultural, social, que no surjan de esas organizaciones humanas una toma de decisiones, ¿sí? Toda organización humana toma decisiones. En este caso, una organización humana, en este caso el Poder Judicial, toma decisiones y esas decisiones tienen un plus. Deben ser consideradas justas por aquellos ciudadanos a quienes esas decisiones impactan directa o indirectamente. Es decir, aquel principio de Ulpiano de dar a cada uno lo suyo. Está básicamente vinculada las decisiones al mecanismo de construcción de liderazgo. Es decir, el planteo es básicamente inicial que tenemos que necesariamente tener no solo técnicas de formación, de capacitación, de técnicas jurídicas, procesales o de la profundidad del derecho, sino también la construcción de un liderazgo. Esto es al revés. ¿En el marco de qué? Ya lo habíamos dicho, en el marco de qué justicia. En la justicia que nosotros entendemos. Una justicia que ya por lo menos desde el siglo XX en adelante, una justicia que iconográficamente se demuestra como una justicia que perdió su venda, que ya no hay iguales ante la ley, sino que entiende grupos vulnerables y que responde con equidad y con justicia social. Entonces, liderazgo en el marco de una justicia con equidad. ¿Qué es esto de liderazgo situacional o transformador? Básicamente tomé un trabajo de James Bourne, que es de Leadership, una obra de 1978, que distingue dos tipos de liderazgo. ¿Cómo pueden ser los líderes? Como para tomar referencialmente alguna obra de un sociólogo especialista en recursos humanos que estudió la discusión, o por lo menos en las organizaciones humanas, de qué se trata el liderazgo. Hay dos tipos de liderazgo, básicamente ustedes rápidamente lo van a poder apreciar. Un primer liderazgo que es un liderazgo transaccional, que es aquel líder que observa el problema, planifica, resuelve el problema, y es aquel líder que uno lo puede considerar como un buen administrador. Es decir, es líder, resuelve el problema dentro de esas características. Yo estoy planteando, o por lo menos un planteo, y me parece que es el camino hacia el que hay que ir, un líder o un liderazgo situacional o transformador. Como la palabra lo dice, hay que ir camino a un liderazgo que motiva y que transforme no solo los valores, sino las conductas de esta organización. Entonces, primera apreciación, necesitamos organizaciones sociales, poder judicial, con líderes, en principio jueces, pero también funcionarios y empleados, cada uno en la instancia que corresponde, con un liderazgo transformador. Primera pregunta, ¿se nace líder? Aquel juez camino hacia el liderazgo que queremos construir. Hay distintas, como todo, en teorías sociológicas, hay distintas teorías. Hay quienes consideran que hay un determinismo genético de que los líderes nacen, otros que consideran que los líderes pueden ser formados a través de distintas técnicas. Yo entiendo de una postura ecléctica que uno puede tener algunas condiciones innatas de liderazgo, pero también existen, y es el esfuerzo que hay que hacer también cada vez que uno hace planificación de construcción y formación de liderazgo, técnicas para la formación de líderes. ¿Cuáles son básicamente las características que plantea Burns en su liderazgo transformador? 4 tipos de características. El carisma, es decir, aquello que el líder transmite confianza y convicción. A mí me gusta, quienes formamos parte de JUFEJU, muchas veces, y lo van a conocer, hoy no está, pero debe estar por acá acompañándonos, muchas veces un modo lúdico o de un modo jocoso, pero una profunda convicción. Un ministro como el doctor Modi, que es un ministro de Chaco, muchas veces sus participaciones en el equipo de JUFEJU, si bien la hace con una metodología que puede ser lúdica, termina transmitiendo una cuestión de convicción y de profundo compromiso con la organización, que en este caso es JUFEJU. Hay distintos modos, por ejemplo, ya está estudiado de la inteligencia emocional, del modo en que uno puede tener carisma. Me gusta referirme a los referentes de nuestras agrupaciones, digamos, pues me parece importante. Motivacional.
¿Qué implica lo motivacional? Es aquel líder que puede mostrar el futuro, que da confianza y que se anima a pensar en un cambio. Estímulo intelectual, básicamente es aquel líder que discute, recién veíamos la última participación y hacíamos comentarios sobre, bueno, la verdad que en esta participación se cuestionó la convención, y le digo, básicamente porque es tarea del antropólogo, permítame si no, ¿dónde está? No lo veo, se ha herido. Es tarea de quien está en la ciencia de la antropología discutir y plantear el status quo. Nosotros que somos más abogados venimos de la estructura más formal y de las ciencias sociales discuten y plantean y ponen en crisis la estructura básicamente porque eso implica crecimiento. Es muy importante el estímulo intelectual, ya llegó, es muy importante el estímulo intelectual de plantear nuevas ideas y es el líder que invita básicamente a pensar en nuevas ideas. Algo, características muy difíciles en nuestros poderes judiciales porque obviamente tenemos, ya vamos a ver enseguida, una característica más estructural y más difícil son los cambios. Y este último tema que para mí es fundamental, la consideración en el otro. Es decir, es un buen líder aquel que tiene la capacidad en su equipo de trabajo de potenciar las habilidades de cada uno de los miembros de su equipo, pero fundamentalmente de que va a tener en cuenta sus necesidades. Es decir, este último punto es fundamental porque recién más adelante vamos a ver, y nos lo mostró Gladys Álvarez, la importancia que tiene el aprendizaje cuando se hace en esquema de equipo. Ustedes vieron los porcentajes, creo que era Gladys, de la Federal Judicial de California, ¿no? Del Centro de Investigación. Bueno, imagínense si nosotros como escuelas judiciales o centro de capacitación empezamos a plantear modelos de capacitación en equipo. ¿Tenemos modelo en equipo? Sí. En esto también una autocrítica, pero nos cuesta muchas veces a quienes encabezamos los cambios, que somos jueces, miembros de tribunal y jueces de distintas instancias, hacer espacios de capacitación en conjunto con nuestro equipo. Y por último, la idea del liderazgo como una responsabilidad. Esta mañana, no está tan, sí estaba, esta mañana Jorge Jiménez Martín, creo que es, ¿no?, nos planteaba la idea de la capacitación y la necesidad de formar al juez en su ser, en su saber y en su entender, en su hacer. El liderazgo no es un privilegio en la formación, sino necesariamente una necesidad de responsabilidad de las organizaciones. ¿Basado en qué principio? Básicamente en la capacitación permanente y continua y fundamentalmente, y acá está nuevamente el capítulo de la necesidad del trabajo en equipo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bueno. Capacitación en tecnología. Básicamente ha habido, sobre todo en la última década, un importante avance en las herramientas de comunicación, de información, lo que se denomina las TICs. La hemos utilizado en las organizaciones públicas y privadas, pero fundamentalmente en la justicia, para ser más eficiente, para bajar los costos del servicio de justicia y fundamentalmente para ser más transparente. Es decir, esto fortalece sobre todo este último eje, la posibilidad de acceso a justicia. Es necesario, mucho de las escuelas de capacitación judicial han hecho importantes esfuerzos y capacitación en el tema de tecnología. Básicamente yo pongo dos ejes, el uso de tecnología no solo para la actividad jurisdiccional, que probablemente la tecnología de por sí en la capacitación genera resistencia, ya hay una sensibilización más al cambio porque bueno, ha habido determinado esfuerzo y ya como que estamos más conectados, pero hay determinadas resistencias. Hay menos resistencia en la capacitación para el uso jurisdiccional, es decir, cuando uno está desarrollando un software y hace trabajo en equipo, le piden, bueno, cómo buscamos por voces jurídicas, cómo construimos determinado decreto, auto, sentencia. Pero hay mucha resistencia todavía para el uso de la tecnología en el tema administrativo o de control o lo que se dice en las capacidades transversales o administrativas. Es decir, tenemos que hacer el esfuerzo cuando vamos camino a la informatización, a la despapelización y al expediente digital, también capacitar en la importancia que tiene la carga de cada una de las actividades en el sistema, porque eso que implica mecanismo de medición, mecanismo de transparencia, y en eso todavía, no sé si ustedes pueden después, hoy, más tarde, o antes que salga o mañana,
en los talleres podernos comentar si en este último capítulo también tienen resistencia. Y por último también me gustaba poner el tema de eventuales conflictos con la tecnología. Básicamente no son los conflictos solo culturales que los hay, sino también conflictos jurídicos. Esto es, la posibilidad de que las redes, por ejemplo las redes sociales, las circunstancias de comunicar y muchas veces que se puedan generar violación de intimidad. Digo, hay también una necesidad de debate en el uso de las herramientas informáticas, también desde lo jurídico. Acá viene mi homenaje que te dije para vos, querido ministro. La semana pasada cuando estábamos en Corrientes, que me quedé sin vuelo por esto de la neblina, Kiko hace una reserva en un quincho y bueno, fuimos a ver uno de los grandes grupos de chamamé, ¿no? Eran los Sheridan. Y en el medio de la charla y todo, Kiko me dice que había un ministro de Formosa, ¿no? De Formosa. Me dice, bueno, cuando nosotros tenemos alguna duda, tenemos un manual, que calculo será un manual de funciones, antes en los viejos secretarios habrá sido el viejo código tachado y comentado por nuestros queridos secretarios, nos habló de, vamos al Arandú. Me quedé pensando en esta disyuntiva, porque también a la hora de la capacitación y de la construcción en equipo, hay que empezar a entender que como es una organización humana, empieza a construirse con distintos tipos de generaciones. Es decir, uno toma a veces la capacitación dirigida hacia un auditorio, pero ese auditorio tiene una diversidad generacional y también de metalenguaje. Digo, hoy yo puse la generación YouTube, porque también quiero comentarles, tengo un hijo de 16 años, el más grande, que un día me dijo, quiero ir a la sociedad rural a ver el encuentro del Rubio y no sé cuánto más. Y dije, bueno, la verdad que tenía tiempo, lo llevé, y es otro mundo, son chicos de 14 a 16 años, es decir, en 4 años ya pueden ser parte como empleados del Poder Judicial, con un metalenguaje distinto, con una forma de pensar distinto. Entonces, esto que planteé entre generación Arandú, me faltó decirle, Arandú es el sabio, Tumé Arandú, después estuve investigando, utilicé dos galicismos, el YouTube y el Arandú, que sería más guaraní, es aquel experto, digamos, es aquel que tiene la experiencia de los años, el viejo sabio, digamos. Este es el Arandú. Tenemos generaciones sabias y tenemos nuevas generaciones que se incorporan a esta organización que es el Poder Judicial. Hay que tener abordaje con, vuelvo a decir, distintos tipos de metalenguaje. Entonces esta controversia que se da, y también alguna otra cosa, digamos, rescatando un poco lo Arandú, que a veces cuando uno hace procesos de reforma y de cambio, muchas veces el cambio implica montar sobre lo nuevo y desaparecer lo existente. Muchas veces la experiencia que viene teniendo el Poder Judicial, que tiene, si se quiere, el prurito de la antigüedad, de lo que se hizo por hacer, muchas veces ese por hacer tiene una experiencia importante, tiene un bagaje ya de construcción y probablemente sirva para desde ese escalón construir algo nuevo. Generalmente cuando uno, sobre todo cuando vienen consultores externos, vienen con esta idea de, y sobre todo si no conocen el Poder Judicial y vienen con otros métodos, vienen con esta idea del reemplazo de lo que está por lo nuevo. Me parece que esta confluencia me pareció muy sintética sobre la generación YouTube y el Arandú. Así que este era mi homenaje que te tenía previsto, don Kiko. Vamos ahora al juez formador. Al final le voy a terminar con una frase de un pedagogo y filósofo brasilero, que después les voy a contar qué era, aparte filósofo y pedagogo, nosotros lo conocemos así a Freire, pero aparte de eso era algo más, su formación de grado inicial era otra cosa. Decía que la educación no cambia el mundo, la educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Traspolado a la justicia, nosotros tenemos que con métodos nuevos de formación tener como dos instancias, formación de formador, es decir, al juez formador, al juez instructor, que es un juez de un perfil nuevo. Traigo todo el componente de liderazgo que planteamos recién y ahora lo pongo en el juez formador. Un juez que va a transmitir conocimiento, pero a su vez también es un juez que está en proceso también él de aprendizaje. ¿Cuáles son las características de este juez formador instructor? Ya habíamos dicho, si recuerdan, lo vamos a reafirmar enseguida,
en San Juan la idea de diseñar una currícula por competencia. En esto están nuestras queridas escuelas y es parte, voy al final, de reconocer, es parte del documento que estamos trabajando con Reflejar como aporte federal hacia RIAEC, el tema de las competencias. ¿Qué competencia entendemos que tienen que desarrollar los jueces instructores? Competencias técnicas, es decir, conocimientos técnicos, jurídicos y procesales. Competencias relacionales, es decir, lo que decíamos recién, el trabajo en equipo y la posibilidad de que tengan herramientas de las relaciones interpersonales. Uno, como producto más importante del juez, dicta sentencia, teniendo a Gladys acá, no solo sentencia, también los puede resolver con otros métodos, pero pongo en general resolución de conflictos. Pero para llegar a eso uno lo llega a través de equipos, entonces tiene que tener técnicas relacionales. Hay que capacitarlo en técnica, por ejemplo, de gestión de conflictos. Uno cuando está en equipo y está con grupo humano se generan conflicto interpersonal. El juez instructor y el juez como líder tiene que tener capacidad o herramientas, por lo menos, para poder abordarlas. Competencias funcionales básicamente tiene que ver con el juez administrador, es decir, el juez que tiene herramientas para planificar, para organizar su trabajo y el del equipo. Competencias analíticas, el doctor Andrés y los que nos hemos formado también con el doctor Vigo en la maestría, sabe este tema de la posibilidad de razonar sintéticamente y analíticamente. Y por último, competencias personales que tienen que ver con el ámbito de la ética y de la integridad. ¿Desde qué teoría o desde qué herramienta o de qué política educativa hacerla? Dijimos en San Juan, y esto es una continuidad un poco de la charla de San Juan, que hay que abandonar la idea conductivista de la educación. La mayoría de los que somos abogados y la mayoría de los que hemos pasado por la universidad los últimos 10 años para atrás, hemos sido formados en una educación conductivista, es decir, el eje de la educación está puesta en quien educa, en el profesor, en su capacidad técnica, en su profundidad, y el alumno enciclopedísticamente o mecánicamente repite conocimiento y su forma de incorporar conocimiento es a través de un mecanismo repetitivo y no está en el eje del alumno sino en el profesor y en el conocimiento repetitivo. Hoy Gladys nos puso un proverbio de Confucio y en la última parte decía, haciendo entiendo. Esto es básicamente lo que se plantea desde el otro extremo educativo, del otro paradigma, si me lo permiten por ahí, que tiene que ver con la política constructivista, es decir, el eje ya no está puesto en el profesor o en el que enseña, sino en el educando, en el alumno, es decir, el alumno comprende y entiende a través de una participación, un sistema de participación activo y democrático. Me parece que también es un desafío y una herramienta para nuestras escuelas y para el modo de enseñar. Esto traspolado a la educación judicial, entonces ponemos al operador judicial, tanto jueces como funcionarios como empleados, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos retroalimentamos, lo que nos decía el colega de Paraguay, en su escuela judicial hicieron, nos decían hoy, el ensayo-error. Es muy importante la posibilidad de comprender los errores porque de los errores uno aprende, se retroalimenta y planifica nuevamente. No hay que tener una discusión o de tapar los errores o no reconocerlos. Me parece que la experiencia de ellos también tiene que ver con este eje de retroalimentarse. Y por último, el juez facilitador de conocimiento en esta visión que les decía constructivista. Básicamente, ¿cómo entonces? Como dijimos, capacitación constante, actualización permanente y participativa y democrática. Este cuadro probablemente, ¿de qué tiene que ver el proceso de formación? Parte de lo que quiero transmitir o concluir hoy, también lo decía el miembro de la Escuela Judicial Española, tenemos como determinadas características o de aportes de la educación al Poder Judicial. Yo entiendo, sobre todo por la capacidad que hoy tienen nuestras escuelas judiciales y centros de formación, que han respondido por cantidades de años y por el bagaje que hoy tienen, han respondido rápidamente a las necesidades del momento. Ejemplo
durante este año, por cuestiones institucionales, políticas, de coyuntura histórica, se aprobó cuando nadie creía en otros tiempos el Código Civil y rápidamente, yo me acuerdo de Eduardo que decía, si se aprueba desaparezco de reflejar, me tengo que poner a escribir, rápidamente nuestras escuelas judiciales respondieron y demostraron que estaban a la altura de las necesidades y ya la mayoría, no sé si alguna no, pero la mayoría ya está con procesos de formación y de capacitación y con una respuesta inmediata y con una profundidad y una seriedad muy importante. El proceso de capacitación y educación para mí, endógenamente, o sea, internamente, sirve también como un proceso de cambio, no solo como un proceso de capacitación individual de cada uno de los miembros. Es a través de las escuelas de capacitación, para mí, la herramienta más importante en la que los poderes judiciales podemos iniciar, o hemos iniciado, muchos lo han hecho con sus escuelas, los procesos de transformación y de cambio. No hay cambio posible que no se haga a través de la educación o de la formación. Entonces, endógenamente, la educación sirve para esto. Por ahí, exógenamente, como nos decía el miembro de la escuela de España, sirve para la independencia. Y agrego yo, sirve también para la efectiva tutela judicial de los derechos. Entonces, para adentro la transformación, para afuera sin duda como servicio de justicia, la independencia y la tutela judicial. Por eso ahí vemos cómo desde la formación del juez, la práctica, la confianza, todo el proceso de formación, en definitiva el objetivo final o el producto final es la transformación del Poder Judicial y la mejora de los estándares del Poder Judicial como calidad de servicio. Los nuevos cambios normativos, que es lo que decíamos recién y un poco es la convocatoria que hicimos con la Comisión Directiva de Reflejar, este abordaje a los nuevos cambios legislativos, que no es solamente el más profundo, el de este año, tiene que ver con el Código Civil y Comercial, pero también la complejidad de, por lo menos la última década, de los cambios sociales, económicos, culturales, tecnológicos, nos plantean nuevos desafíos. Piensen si no, la cuestión de género, la trata de personas, el abordaje al delito transnacional, nos decía Sergio Santiago esta mañana, al comercio electrónico. Hay una serie de nuevos cambios normativos en lo que hace falta, sin duda, hacer un abordaje de capacitación judicial con nuevas herramientas. ¿Cómo hacerlo, básicamente? Primero planteando un diagnóstico de crisis. Tenemos que necesariamente reconocer autocríticamente la situación en la que estamos. No podemos planificar para adelante si en serio no reconocemos lo que nos falta. Si uno hace solo planificaciones y no entiende el diagnóstico de crisis incorporado como una cuestión de naturaleza, digamos, no es tan mal estar en situación de crisis porque las organizaciones, el mundo y los seres están en crisis permanente, entonces hay que comprenderlo y a partir de ahí planificar básicamente las políticas y fundamentalmente las de educación. El tema de profesionalizar la labor del juez, lo que decíamos recién, un juez como líder y un juez con distintas competencias que también puede ser un formador de formadores. Y por último, el cambio, para reafirmar la idea esta del cambio del paradigma constructivista y de la construcción de la nueva currícula por competencia. ¿Cómo hacerlo también? Con formación interdisciplinaria. Muchos de nosotros hemos participado, por lo menos de mi experiencia, deben haber otras organizaciones de la Academia de Intercambio Judicial que lleva adelante el IRROSI y de este programa que para mí ha sido un descubrimiento y ha sido de mucho aporte, que es el acercamiento de los jueces a la ciencia. Hemos tenido encuentros con la pericia judicial y médica, donde a veces el intercambio y la capacitación ya no está dada por la pericia escrita que el juez recibe en el expediente, sino uno entiende cómo se construye la pericia, desde qué metodología, puede intercambiar con los peritos. Hemos tenido encuentros, por ejemplo, el que tuvimos en el sur, en la Angostura, sobre la explotación del petróleo no convencional y cómo viene, por ahí temas que probablemente no sean temas tradicionales, o los más clásicos, los más profundos como el del Código Civil, sino otros temas, pero que los jueces tienen que acercarse porque tienen que ver con la complejidad de las decisiones que ahora toman. Entonces también este programa de una formación interdisciplinaria. Técnicas pedagógicas, básicamente las que venimos diciendo, la posibilidad de un perfil de un juez formador y de tener
técnicas, nos decía también esta mañana, la técnica del caso, ¿sí? La posibilidad de poder, eso implica, Gladys también nos decía, que cuando uno cambia la metodología de construcción educativa, el esfuerzo a veces es mucho mayor. Primero para adaptarse a los nuevos cambios y segundo para formular la forma de poder. No solo transmitir los conocimientos, construir los conocimientos, sino después evaluarlos. Es todo un cambio en el que nos tenemos que formar como escuelas judiciales. Y el desarrollo de competencias y nuevas habilidades. Manejo de equipo, el uso de tecnología, esto ya va para vos, voy adelantando el trabajo. Esto último, que es lo que voy a terminar reafirmando, quería hacer un reconocimiento. Ustedes van a tener, no sé si les ha llegado, el documento sobre fundamentos del plan de acción de la concreción de la nueva currícula que ha hecho el equipo o parte del equipo de Reflejar. En esto me gustaría hacer un reconocimiento tanto a Analía Pérez de San Juan, a Laura Lescano de Chubut, Rosario Aullé de Chaco, Carlos Parise de Cava, Alejandra Barrio Nuevo de Misiones, Noris del Farra de Río Negro, Jessica Name de Tierra del Fuego, Graciela Neirot de Santiago y Marisa Repeto, parte de mi equipo de Mendoza, porque han desarrollado esto que he venido diciendo hoy, es parte de un documento para el desarrollo curricular y es parte del aporte que vamos a hacer como Junta Federal de Corte y Reflejar en la red iberoamericana. Me parece que es muy importante. Este es un poco el resumen, lo que hablábamos recién de liderazgo situacional, el tema de la comunicación asertiva, esto es fundamental también. Los jueces también, o el Poder Judicial también como organización, tiene que tener técnicas de comunicación, no solo escritas, sino también verbales. Tenemos una responsabilidad de legitimar a un Poder Judicial que está, como el resto de las organizaciones, también discutida socialmente, y el tema de la comunicación hoy en la actualidad es fundamental. Entonces, tener técnicas de comunicación va camino a la transparencia y va camino a la legitimación de un Poder Judicial que está sujeto a caminos o procedimientos de legitimaciones distintas al resto de los otros dos poderes. La estadística y herramientas de medición, lo que decíamos recién, todo el tema de competencias transversales administrativas y la idea del juez formador. Y por último quería compartir con ustedes una reflexión, recién les decía, de un filósofo pedagogo que era Paulo Freire. Paulo Freire, su primer formación no fue ni filosofía ni pedagogía, fue abogado. Así que creo que nos perdimos la ciencia jurídica, un buen juez formador que nunca ejerció, pero sí fue su primer formación de grado. Paulo Freire nos dice que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien enseña, aprende a aprender. Muchas gracias.